a horas de un nuevo fallo en La Haya que podría poner fin a esta histórica discusión. ¿Estás de acuerdo con dar mar a Bolivia? ¿Por qué tenemos que ceder territorio a nuestros vecinos? ¿Por qué? No hubo guerra, era un asalto. Nos inculcaron siempre desde niños que el lado chileno nos usurpó el lado boliviano que teníamos. Bolivianos que se ven respaldados por su presidente, que ha hecho un llamado a la vigilia. Hemos decidido hacer una vigilia desde mañana. ¿En qué consiste esta vigilia? Y aquí estamos convocando para toda Bolivia. Tan grande es su optimismo que llamó a la ciudadanía a izar banderas. Izar desde mañana a primera hora la bandera de reivindicación marítima, el azul con su bandera en la esquina. Eso hemos decidido, hermanas y hermanos, y esperar con mucha paciencia, con mucha humildad, haciendo esta vigilia muy diplomática en toda Bolivia. Para el canciller Heraldo Muñoz su visión es clara, argumentando que Bolivia no puede obligarnos a ceder territorio. Tarde o temprano, Bolivia tendrá que entender que no puede obligar a Chile a concederle territorio. Este jueves, la Corte Internacional de La Haya dará a conocer un resultado al respecto, luego de la demanda hecha por Bolivia. ¿Cuáles son los escenarios que se esperan favorables a Bolivia? Declararse derechamente competente y pasar a conocer el asunto a fondo, o postergar la resolución de la competencia hasta después de la vista al fondo de la causa. Esos dos escenarios son favorables absolutamente para Bolivia en estos términos estrictos en los que nos estamos planteando. ¿Cuáles son los favorables a Chile? El escenario más favorable es que la Corte se declare incompetente porque pone fin al juicio. Y se terminó esta peregrinación ante la Corte Internacional de Justicia y ahora hay que ver cómo reacciona Bolivia. Una disputa territorial que tiene a bolivianos residentes en nuestro país expectante y con temor. Estamos como asustados ahora cómo nos vayan a tratar después de todo lo que pase allá. La verdad puede pasar cualquier cosa, a lo mejor puede poner una ley de que pueden que todos los bolivianos salgan de Chile y es un tema medio delicado. ¿Qué piensa usted al respecto con lo que sucederá en este fallo? Yo creo que le van a dar mar. Pienso que no va a ser positivo para nuestro país. No le va a resultar la demanda, ya. Sí. Porque igual como que no tienen punto a favor. Ya. La vez pasada en La Haya igual ganaron el fallo y ahora de nuevo yo pienso que va a ser lo mismo. Campañas bolivianas en redes sociales hacen un llamado para recuperar lo que dicen Chile les arrebató. En 1879, Chile invadió nuestro litoral y con el único argumento de la violencia nos arrebató todo ese territorio. Al apropiarse del territorio boliviano, Chile se ha beneficiado de una gigantesca riqueza que es muchísimo mayor que los beneficios que supuestamente le otorga a Bolivia. Un conflicto histórico que este jueves nuevamente se verán las caras en la Corte Internacional de La Haya. ¿Cuál será el fallo de la Corte Internacional de La Haya? ¿Finalmente tendrán jurisdicción, tendrán competencias sobre lo que está solicitando Bolivia para el litigio con nuestro país? Se lo preguntamos a Guillermo Holman, que está en el móvil con Charlie Rivera. Charlie. Don Guillermo, buenos días. Cuéntenos un poco, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál cree usted que va a ser el fallo en esta instancia? Todo parece como mayor probabilidad de que sea Bolivia la que obtenga la continuación del juicio para que la Corte vea el fondo en cualquiera de las alternativas. Si eventualmente la Corte decide la incompetencia, va a ser una muy agradable sorpresa para nosotros, pero la verdad es que hay que esperar mañana lo que diga la Corte y particularmente lo que plantee y establezcan los argumentos jurídicos que la Corte señala. Guillermo, se habla de 4 posibles escenarios que podrían suceder mañana en la Corte de La Haya. ¿Cuáles son? El primer escenario es lo que señalábamos, que la Corte derechamente establezca de que acepta los argumentos chilenos y se declara incompetente. Y ahí se acaba el tema. Con ese argumento, exactamente. Perfecto. Exactamente, se acaba el tema y no hay más demanda y Bolivia tendrá que buscar otras vías para poder sostener en el tiempo justamente lo que quiere. Guillermo, si eso se da, ¿existen otras instancias a las cuales Bolivia pueda seguir insistiendo sobre este mismo tema?
Desde el punto de vista jurídico, digamos, va a tener que buscar dentro del derecho del mar probablemente algún tipo de argumento que pueda utilizar. No va a ser fácil porque no hay ningún tipo de definición legal que le permita automáticamente hacer eso. Tiene que construir un caso. Ok. Complejo. Ese es el primer escenario. Claro, el segundo escenario es que efectivamente falle en contra de Chile, es decir, que la Corte diga que los argumentos para las excepciones presentadas por nuestro país no son aceptables y tienen que ir a conocer el fondo. Eso implica en consecuencia que el juicio sigue en un cronograma que la Corte va a definir y que va a tener un horizonte aproximado de 4 años al menos, dependiendo de cómo sean las posiciones que cada país vaya colocando frente a la Corte. Perfecto. El tercer escenario tiene que ver con el hecho de que la Corte diga, mire, sabe, yo hoy día no puedo resolver la competencia y podría eventualmente demorar todo esto hasta el final del juicio porque requiero ver el fondo. Esto también implica al menos 4 años donde los países tienen que plantear todas sus posiciones y la Corte al final lo que va a decir es que primero si es competente o no y si se declara competente dar una sentencia respecto al argumento de la demanda boliviana. Perfecto. Y el cuarto escenario tiene que ver con el hecho de que la Corte diga en una interpretación ya jurídica de su estatus que todos aquellos temas o argumentos planteados por Chile y Bolivia anteriores a 1948 no son válidos porque la Corte antes de ese año no existía. Claro. En consecuencia, solamente puede tomar los argumentos posteriores a 1948 y de esa perspectiva analizar las posiciones de los países en torno a la validez o peso que tenga cada uno de ellos en adelante. Poniéndolo en palabras simples, serían 3 escenarios adversos para nuestro país y 1 positivo. Exactamente, lo cual se quiere llevarlo también en términos de simplicidad, es un 25% probabilidad a favor de Chile, 75% en contra del interés de nuestro país. Guillermo, nosotros ya fuimos a La Haya con Perú, salimos para atrás, siento que perdimos con Perú. Si mañana la Corte dice yo tengo competencia sobre lo que está solicitando Bolivia, ¿Chile puede retirarse del Pacto de Bogotá y desconocer todo esto y decir ya, se acabó, yo no quiero saber nada más con este tema, no hay territorio para Bolivia y me salgo de los pactos, no voy más a La Haya? ¿Puede hacer eso nuestro país? La verdad es que Chile no puede desentenderse del juicio. A lo más podría decir que no presenta ningún tipo de argumento en la Corte y se niega a asistir y solamente estaría validando la posición boliviana. ¿Pero no se puede desconocer la competencia de la Corte? No, ya no se puede desconocer. Si Chile hoy día decide retirarse del Pacto de Bogotá, una vez que tome la decisión, la comunique oficialmente, recién esa empieza a implementarse 1 año después de que se da el aviso oficial a la Corte. ¿Chile podría perder territorio mañana? O sea, que sintamos que ya, mañana a partir de lo que La Haya decida, desde ya sabríamos que finalmente vamos a perder territorio o solo es la competencia. No, definitivamente no. No, definitivamente no. ¿Por qué? Porque por varias razones, pero la más importante, la demanda boliviana no está pidiendo territorio, no está cuestionando territorio. Y las excepciones preliminares a las cuales la Corte se va a referir mañana tienen que ver nada más ni nada menos que con los argumentos jurídicos y la validez para la competencia de la Corte. Claro. Es decir, es un tema de procedimiento, no de fondo, ni implica en ningún caso territorio. Guillermo, pero lamentablemente esto es la primera instancia donde tenemos solamente un 25% de nosotros ganar. O sea, es altamente probable de que sí se declare incompetente. Entonces ahí vendría la segunda etapa, que es ya entrar derechamente en el juicio donde Bolivia sí ya entraría a pedir salida al mar o territorio. Entonces, ¿cuál sería el escenario a seguir si es que nos vemos perjudicados mañana? A ver, lo que está pidiendo Bolivia la demanda, y esto es muy importante, es que la Corte emita una sentencia eventualmente que obligue a Chile a negociar una salida al mar para Bolivia y que sea soberana. Es decir, la demanda boliviana no está en ningún momento el tema del territorio, sino que estaría eventualmente después de que la Corte haga una sentencia y que se proceda a un proceso de negociación entre ambos países cuyas características no están definidas. Pero esa salida, ¿por dónde sería? Así, expliquémoslo como con peras y manzanas. ¿En qué sector es donde ellos tienen pensado salir, los bolivianos? A ver, yo creo que el objetivo boliviano es tener una salida soberana y eso para ellos la solución ideal es un corredor. En esa perspectiva, ese corredor tiene 2 grandes alternativas.
Una, que ese corredor vaya al lado del límite con Perú. Claro, porque no para puede lo cortar cual el implica país. la opinión de Perú. Claro. Y Guillermo, pero que no podría cortar el país en el fondo. Sería ilógico que quedara a la altura de Antofagasta y Arica fuera chileno, Antofagasta no, y luego nuevamente chileno, o sea, un país dividido. Rarísimo. Exactamente, y esa sería la segunda alternativa, de que ese corredor corta el territorio chileno, lo cual sería materia de una negociación que no está hoy día en la competencia ni en la petición de demanda que Bolivia presentó a la Corte. Ahora, lo que es cierto, de verdad, Guillermo, es que si llegáramos a la instancia en que tenemos que ceder territorio o un corredor para salir al mar a Bolivia, si lo hacemos por el lado o con el límite de Perú, Perú también tiene injerencia y tiene que autorizar ese corredor, ¿o no? Exactamente, por el Tratado de 1929, si Chile quiere hacer cualquier cesión de territorio en aquellas áreas que fueron de Perú antes del año 79, necesariamente tiene que consultarle a Perú. Guillermo, algo que nunca he logrado entender respecto a todos estos tratados donde la Haya está involucrada, ¿nuestros argumentos son débiles o nuestros competidores, por así decirlo, tienen mejores estrategias? Comunicacionales, por lo menos. Por ejemplo. A ver, yo creo que hay dos temas en lo que tú me planteas. En primer lugar, los argumentos jurídicos diplomáticos que Chile tiene son muy sólidos, a tal punto de que Bolivia solamente logra apoyos comunicacionales y no institucionales en el sistema internacional. Y en eso confía Chile respecto a lo que al fallo que se vaya a emitir mañana. Claro, de hecho... Lo segundo es Guillermo, te escucho. Ya. Lo segundo es que Bolivia tuvo que contribuir un caso y por eso la demanda solamente es para que la Corte eventualmente obligue a Chile a negociar. Y por eso Bolivia no pide territorio ni pide ninguna cosa concreta respecto a cómo se hace la salida al mar. Son vivos. Entonces... Claro. Ahora, eso, la segunda parte de esto tiene que ver, como ustedes bien lo plantean, tiene que ver con una estrategia político-comunicacional permanente, consistente y persistente de parte de Bolivia para poder buscar aliados políticos de otros países y otros estados que de alguna forma presionen a Chile para buscar una solución. Mira, de eso mismo te quería hablar porque lo veíamos en la nota, cómo Bolivia se ha preparado y de alguna manera el presidente boliviano Evo Morales ha generado una campaña constante, interna y también buscando aliados externos, como dice Salfate, el mismísimo Papa cuando estuvo este año ahí en Bolivia, de alguna manera lo llevó hacia su lado e invitó al Papa a que sea un llamado para dialogar. Ahora, ¿cuál es la campaña específica de ahora? Se habla incluso hasta de una vigilia. Pon atención a lo siguiente, mira. Bolivia nació a la vida independiente con 120.000 kilómetros cuadrados de litoral y 400 kilómetros lineales de costa. En 1879, Chile invadió nuestro litoral y con el único argumento de la violencia nos arrebató todo ese territorio y privó a Bolivia de su legítimo acceso soberano al mar. Al apropiarse de territorio boliviano, Chile se ha beneficiado de una gigantesca riqueza que es muchísimo mayor que los beneficios que supuestamente le otorga a Bolivia. A lo largo de un siglo y después de la firma del Tratado de 1904, Chile se comprometió muchas veces a otorgar un acceso soberano al mar a Bolivia. Se comprometieron presidentes, ministros de Relaciones Exteriores y embajadores de Chile. Esos compromisos nunca fueron cumplidos. Hemos tenido paciencia y hemos actuado con buena fe por más de 100 años. Chile no ha cumplido nunca sus compromisos y no tiene ninguna intención de cumplirlos hoy. Por eso, el Estado Plurinacional de Bolivia ha decidido demandar a Chile ante la Corte Internacional de Justicia, el máximo organismo internacional para resolver pacíficamente la controversia entre países. Que la Corte Internacional de Justicia obligue a Chile a negociar con Bolivia sobre la base de la propia política exterior de Chile. Las promesas y compromisos escritos y oficiales que hizo Chile durante décadas. Eso es parte del video precisamente promocional en los que explican por qué Chile no ha cumplido supuestamente una oferta, un ofrecimiento que han hecho presidentes, embajadores, ministros, en fin. Guillermo, ¿qué te parece a ti esta campaña comunicacional que ejerció Bolivia? Que siento que Chile ha quedado un poquito atrás, por lo menos a nivel internacional. A ver, Bolivia ha creado una imagen de país que no se condice con su realidad histórica. De hecho, Bolivia perdió mucho más territorio en guerras también con Paraguay, Brasil y Argentina, donde hay muchas más riquezas naturales que las que puede reclamar a Chile.
Hay una historia entonces de Bolivia que no se condice con eso. Bolivia tuvo por más de 3 décadas 2 o 3 gobiernos por año en virtud de su inestabilidad. En consecuencia, todo ofrecimiento, toda propuesta que Chile hizo estuvo siempre sometida a que Bolivia jamás respondió ni jamás dio visos para poder dar justamente una negociación en los sentidos de la propuesta que Chile estaba haciendo. Y en ese sentido, Guillermo, ¿Chile no ha cumplido sus compromisos como ellos dicen? ¿O más bien no se, en algún momento hubo una conversación pero no se pudo llegar a un acuerdo? Lo más concreto que tenemos es Charaña. Chile hizo una propuesta y hubo reunión de jefes de Estado de la época. Y en esa perspectiva no se logró acuerdo por la que significaba también la sumatoria de Perú. Lo que Chile ha hecho son propuestas, nunca adquirió compromisos. Y en ese sentido, Guillermo, ¿por qué no ha sido parte de la argumentación de Chile justamente el decir que en las propuestas que ellos sí han negociado, ya que lo que se está pidiendo ahora es negociar? Entiendo por lo que tú nos estás explicando que Chile sí ha negociado y finalmente es Bolivia el que no ha podido generar una triangulación con Perú para tener una soberanía, para tener una salida soberana al mar. Esos argumentos que Chile ha propuesto están en la presentación realizada ante la Haya. Fue planteado en la parte oral de esta parte del juicio, en la cual se deja en evidencia todo lo que Chile hizo. Hay un reconocimiento, pero también hay una sustentabilidad en términos de que las propuestas de Chile jamás contaron con el compromiso de la contraparte que es Bolivia, a razón por la cual esos elementos empezaron y terminaron ahí donde se ofrecieron.